Hola, soy Paco. Y hoy puedo hablarte de esto. En esa ocasión yo tenía 6 años. Era el año de 1985. Horas antes del temblor. Al mediodía con mi padre. Estábamos esperando a que el técnico de Telmex terminara de instalar el teléfono en la nueva casa. Ya sabes que hay que jalar el cable del poste, luego hacer agujeros en la pared, poner cajitas y todos los cables del mundo. Lo que hacían en esos tiempos, y mi papá preguntándole de todo al técnico para saber si podíamos usar el teléfono ese mismo día, ya que mi padre recordaba que en la antigua casa, cuando pusieron el teléfono tardaron mucho en que se pudiera usar. Bueno, era la época de los años 60. Mi papá nos platicaba lo de siempre, la clásica historia de todas las reuniones y navidades, que cuando pusieron el teléfono en la casa antigua, el número de teléfono era de 4 números y que por alguna razón cuando marcabas ese número, sonaba el otro teléfono de la casa ya que tenías 2 equipos instalados. Teníamos un teléfono en la sala y el otro en la cocina. Lo instalaron en la cocina porque ahí se la pasaba cocinando la abuela Meche. Así le decían a la abuela de mi padre y recuerdo que nos pasábamos el día entero marcándole a la bisabuela a la cocina. Eran de esos teléfonos de disco que jalabas el círculo para donde estaba el número. ¿Te acuerdas cómo nos preparaba todo el día de comer y muchas cosas diferentes? Le llamábamos y le preguntábamos jugando con ella. Doña Meche, ya está el pastel y cuánto le debemos, como si fuera la tienda de repostería. Claro, todo esto antes de que falleciera. Ella murió cuando yo tenía 3 años. Y como siempre nos platicaba mi papá de los 4 números, nunca se me van a olvidar 3596. Ya después cambiaron el número. Me imagino que conforme creció la ciudad, ¿no? Bueno, en eso el técnico terminó y nos dijo que solo faltaba ir a la caja de la esquina y conectarlo, que nos marcaba en 3 minutos para verificar que ya funcionaba bien y lo pudiéramos usar. Mi mamá feliz porque ya por fin le iba a marcar todos los días a su mamá para cotorrear. Y bueno, esos 3 minutos fueron eternos. Mi mamá se fue a la cocina a preparar de comer y mi papá se puso a leerme todas las instrucciones del nuevo teléfono. Porque solo nos alcanzó para poner un solo teléfono, pero era un teléfono ya de botones y con altavoz aunque no era inalámbrico. Pero ya teníamos teléfono nuevo. En eso sonó el teléfono, el clásico ring ring, y contestó mi papá y ya le dijo el técnico que se podía usar y colgaron. Entonces mi padre me pregunta que a quién llamamos primero, antes de que tu mamá nos gane el teléfono para siempre. Y lo primero que se me ocurrió fue decirle, a la cocina 3596. Solo sonrió y me dice no, ya ni existe ese número. Mira, si marcas de esa manera no suena nada. En eso, mi padre marca ese número con el altavoz activado y dice 3596. En voz alta repitió mi papá, 3596. Al principio no sonaba nada. Y al decir mi padre, ya ves, te dije, que se escucha que entra la llamada y de repente una voz nos dice: Hola. Mi papá se puso blanco y le contesta: ¿Quién habla? Y yo clarito escuché la voz de Meche que nos dijo: Viejito, ahí estás, viejito, sí me escuchas. Y sí, viejito, era la forma cariñosa en que su abuela llamaba a mi padre. Mi papá se quedó mudo, ni se movía, y yo respondí: sí, aquí estamos. A lo que ella responde: Enano,
¿Cómo estás? Pásame a tu papá que es urgente. Y sí, siempre me dijo enano la bisabuela. Incluso, ella me puso el apodo de enano y después de que falleció, nadie más me llamó así. Decían que solo ella y solo ella podía decirme enano. Y entonces le dije a mi papá contéstale. Y mi papá casi sin voz le dijo, sí, ¿qué pasó? Aquí estoy. Y su abuela en el teléfono dijo, Viejito, dile a la nena que vaya por su Clarita a la escuela. Tuvo un accidente y se manchó la falda, viejito. Dile que se lleve ropa porque no quiere salir del baño y que le diga a la Sor Rosaura que la deje ir a la casa, que yo después le llamo. y mi papá le contesta casi sin voz, sí, Meche, yo le aviso a la nena, a lo que ella responde. Bueno, viejito, cuídate mucho y dile al nano que lo quiero mucho y que cuide a su mamá siempre. Y en eso se cortó la llamada. Todavía sin voz, mi padre me pregunta ¿qué hacemos? Y yo le dije que le llamara a la nena. A fin de cuentas, tu abuela dijo que era urgente. Pero no era Meche, me dice, pero todo concuerda. La nena es hermana de mi padre y siempre le decían así, aunque se llama Victoria y Clarita es su hija, que sí, ella estaba en la escuela de monjas el Anáhuac. Y de repente mi padre toma el teléfono y le marca a su hermana, la nena, que estaba en su oficina. Lo comunicaron y solo le dijo, oye nena, que Clarita tuvo un accidente, yo creo que de sus días, que está en el baño y no quiere salir, me imagino que por pena, para que te la lleves a tu casa y le dices a Sor Rosaura que le dé permiso, ahí te llevas algo de ropa. A lo que la nena le responde, ¿a poco? Déjame ir rápido, ahí en la tienda de pasada le compro un pancho o algo para no tardarme. Gracias Pancholín, y colgó. Así le dicen a mi papá en su familia, Pancholín. En eso mi mamá llega y nos dice que quiere llamar a su madre. Nosotros nos fuimos ya sin hablar del tema, pero yo veía muy pensativo a mi papá toda esa tarde. Y yo no paraba de pensar quién era o si vivía todavía la Sor Rosaura. Pero lo más importante, cómo le iba a llamar la abuela del más allá. En fin, pasó la tarde, pero en la noche llegaron la nena y Clarita a la casa saludando pero sacadas de onda por lo sucedido. Y de inmediato le preguntaron a mi padre, ¿cómo supiste lo de Clarita? Y le platicamos todo lo de la llamada de la abuela, lo que dijo y cómo lo dijo. Y nos platica la nena, cuando me llamaste salí de inmediato y en la tienda de deporte que está por la escuela le compré ropa a Clarita, un pantalón y una sudadera. Y cuando llegué a la escuela toqué y me abrió Sor Rosaura y nos saludamos alegremente como todos los días y le pedí permiso para que saliera Clarita y llevármela a la casa. A lo que me respondió que sí, que Clarita estaba ahí en el patio y me pasó al pasillo y de repente vi a Clarita pasar corriendo cruzando por todo el patio. Sor Rosaura también la vio y sorprendida me dice que a lo mejor va al baño de emergencia, que ella le avisa y se va a buscarla. En ese momento me quedé pensando que ella se ve bien, me dije, Clarita anda jugando. ¿Quién le haría una broma así a Pancholín? O porque Pancholín me dijo que viniera a la escuela, y un par de minutos después sale del pasillo donde están los baños de la escuela y me llama Sor Rosaura. Sin decirme nada me pasa al baño diciéndome qué suerte que traes otra ropa de la niña, y me quita las cosas de la mano y se las pasa a Clarita. Y después sale Clarita con toda su cara roja de la pena que tenía, y le dijimos que no pasaba nada, que era normal y que si quería que fuéramos a casa, a lo que asintió y me abrazó fuertemente diciendo que qué bueno que estaba ahí en la escuela.
Después la Sor nos acompaña a la puerta y nos despide y como siempre le envía saludos a la familia, pero todavía más raro me dice con un toque en la espalda ya bajando la escalera y ella casi cerrando la puerta, le dices a Meche que mañana le marco, y yo todavía le digo sí, claro que sí, aunque sé que ya tiene varios años que falleció Meche, pero así nos fuimos a la casa, y en el camino Clarita me preguntó cómo supiste lo que me iba a pasar y que tenías que traerme algo de ropa a la escuela. Y le dije, me llamó Pancholín y pensé que a lo mejor te llamó Sor Rosaura, pero ya no sabía nada hasta que llegué por Clarita y entonces nos preguntábamos con la niña cómo supiste que iba a pasar eso en la escuela. En realidad no supimos qué pasó o cómo pasó, la nena y Clarita no nos creían, mi mamá asombrada y mi padre dudando también un poco de la llamada de la abuela. Y ahí quedó todo el asunto. Solo le dijo mi padre a su sobrina Clarita, eres la consentida de Meche. Y a la nena le dijo agarrándola de la mano, todavía nos cuida tu abuela. Unos días después, con todo el problema del temblor, pasábamos por el colegio y la nena saludó a un par de monjas que estaban en la entrada, se despidió de ellas y acercándose a nosotros con cara de asombro nos dijo que las monjas le comentaron que ese día que había pasado por Clarita en la noche al ir a dormir, había fallecido Sor Rosaura por su avanzada edad. Qué buena historia. ¿Qué piensas que pasó con esa llamada? ¿Y tú, qué opinas? ¿Se cruzaron las líneas de teléfono? ¿Crees que el técnico le dejó a Paco y a Pancholín una conexión al más allá, directo con la abuela? ¿De alguna forma se cruzaron los mundos en algún tipo de portal? ¿Crees que Sor Rosaura recibió una invitación de Meche? ¿Te ha gustado la historia de la llamada del abuelo? Déjanos tus comentarios o mándanos un mail con lo que tú quieras y suscríbete al canal. También dale al like y a la campanita para que te llegue la notificación de la siguiente historia paranormal. Comparte el video de la llamada de la abuela con alguien a quien le pasó lo mismo para que nos platique. Mucha suerte con lo que estás haciendo hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video aquí en Paranormalidad.